Hola, bienvenidos a un video más. Este video es completamente diferente a lo que están acostumbrados a ver en el canal. Como verán, no está Xavi, estoy sola. Pero bueno, esto se trata de una experiencia que yo les quería compartir a todos ustedes, que es básicamente mi historia de cómo emigré a España. Cómo fue todo el proceso para poder venirme a vivir aquí, que ya estoy actualmente hace casi 5 años. Este julio más o menos, ya cumplo 5 años en el país y bueno, nada, yo quería básicamente contarles cómo fue mi experiencia, todas las vivencias que tuve, todo lo que tuve que hacer para poder estar aquí, más que nada para que esto les pueda servir a ustedes si les interesa venirse a España o si tienen ganas de emigrar a cualquier país del mundo, más que nada para que sepan un poquito cómo es el proceso de todo esto y todo lo que se tiene que tener en cuenta, que es sumamente importante. Cabe aclarar que mi historia no es la historia común de todo el mundo cuando emigra tiene historias completamente diferentes, tiene situaciones completamente diferentes y no todo se le da de la misma manera. Probablemente muchas cosas ya cambiaron, seguramente mis experiencias de todos los trámites y papeles que tuve que hacer fueron diferentes a lo que se puede vivir hoy en día. Como les digo, yo simplemente voy a contar lo que yo tuve que hacer, no estoy diciendo que sea un manual exacto, siempre infórmense bien antes, así que primero que nada, si sos nuevo en el canal, mi nombre es Florencia y te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque voy a tratar de resolver algunas dudas que por ahí a cualquiera que tiene ganas de irse del país o tiene ganas de emigrar, ya sea por un periodo corto de unos meses para vivir una experiencia o emigrar para siempre, le puede llegar a servir. Así que empecemos. Primero que nada les voy a dar un poquito de contexto de cómo fue que decidí irme de Argentina, de mi país natal, el país que he vivido, bueno, casi toda mi vida en este caso. No sé si sabían, pero bueno, lo voy a aclarar ahora en este video. Yo soy argentina, soy concretamente de la provincia de La Rioja. Si no saben dónde está ubicada, voy a dejar aquí un mapita para que lo puedan ver en la pantalla. Sé que no es una provincia que mucha gente conoce o quizás si no sos de Argentina no la escuchaste nombrar. La historia normalmente, al menos en lo que es mi provincia o lo que se usaba hacer en ese momento, era que si vos terminabas la escuela te tenías que ir a estudiar a otro lado o te quedabas en caso que tu carrera esté en tu provincia, digamos claramente. Yo, como quería estudiar publicidad, no estaba en La Rioja en ese momento esa carrera, entonces me fui a vivir a Buenos Aires. Lamentablemente en esa época, yo, la Flor de 17 años de ese momento, le tenía bastante resentimiento al país. La verdad que yo estaba como muy obsesionada con irme a otro lado, mirando Estados Unidos como el país de mi vida, que bueno, claramente me encanta, obviamente, pero yo quería irme del país, quería irme de La Rioja, no me gustaba, me parecía una ciudad muy pequeña, muy básica y bueno, es como que quería vivir otras experiencias, tener otras cosas y por eso soñaba tanto también con irme a Buenos Aires, porque yo pensaba que Buenos Aires era la ciudad donde me iba a encantar y iba a tener una vida completamente diferente, pero igualmente, spoiler alert, no fue tal cual como yo pensaba. Me fui a estudiar a Buenos Aires, como les comentaba, estudié la carrera de publicidad, estuve unos 6 años viviendo en Buenos Aires. Al principio me encantaba, obviamente, era todo completamente diferente. Mi primera experiencia viviendo sola, imagínense una pequeña Flor de 18 años viviendo sola. Yo estaba como en mi mundo y estaba súper contenta, pero claramente eso con los años y viviendo y conociendo un poco más cómo era el día a día en Buenos Aires, la verdad que no me terminó de gustar tanto. Sinceramente, creo que no era la ciudad para mí. La verdad que una ciudad tan grande cuando sos de una provincia y vas así completamente solo es bastante difícil. Quizás si sos una persona como mucho más extrovertida y diferente a lo que es mi personalidad, no te resulta tan difícil. Así que bueno, para igualmente resumirles, ni bien terminé mi carrera, lo primero que dije, pam, me vuelvo a La Rioja, quiero volver a estar con mi familia porque no los veía muy seguido estando allá. Sí que me iban a visitar cada tanto, pero no es lo mismo. Sentía que me estaba perdiendo muchas cosas. De estar con mi familia era muy frustrante, muy triste para mí. Entonces dije, me recibo y me voy. Y así fue. Terminé la carrera, agarré mi título y me volví. Así que nada, en La Rioja sí que se me dio una gran oportunidad gracias a mi queridísima madre, que ya se dedica a todo lo que es el mundo de la moda, tiene un local de ropa con un montón de marcas muy buenas y nada, se me dio la oportunidad de poder abrir mi propio emprendimiento, mi propio negocio, que yo la verdad que tenía muchas ganas, me interesaba bastante. Claramente fue completamente difícil el proceso, mi local quedó buenísimo, me encantaba, yo estaba muy feliz y era muy difícil, la verdad, o sea, había días buenos, había días malos, pero era complicado el
remarla cada día para poder mantener un negocio así. Entonces, vamos a la otra parte. ¿Cómo fue? Porque creo que me fui por las ramas bastante. ¿Cómo fue que decidí España? A ver, yo no decidí España, yo no estaba buscando vivir en España. Yo había venido una vez, conocía solamente Barcelona y ya está. Pero España no era mi país favorito, ni mucho menos, la verdad. No era un país que yo tenía en mente decir, ¡guau, me quiero ir a vivir a España! No, nada que ver. Se me dio la oportunidad porque justamente tengo familia viviendo aquí en Barcelona. Me ofrecieron un trabajo, por así decirlo, que era más que nada cubrir una baja de embarazo. El trabajo era 3 meses. Así que en este caso podemos decir que no es que yo elegí España tal cual, sino que es como que se me dio la oportunidad, por así decirlo. Y bueno, dije, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Barcelona es una ciudad preciosa y digo, me encantaría conocerla más a fondo y aparte teniendo la experiencia de trabajar. No sé, quería probar. Así que ahí vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo hice con los papeles? A ver, justamente ese año, en el año que me vine, que fue el 2018, justo ese año tuve la suerte, en enero de ese año, que ya me salió mi pasaporte italiano. Como 5 años ya de trámites para sacarme la ciudadanía. Y bueno, justamente ese año ya se me dio que me den el pasaporte, me llamaron, me dijeron, vení al consulado, busca tu pasaporte. Sé que mucha gente ya lo ha hecho, hay demasiados millones de argentinos que tienen pasaporte italiano o de otros países, así que ya saben cómo es el proceso. Aclaro eso, yo no me quería ir a vivir a otro país si no iba a estar legal o completamente legal o con papeles. No recomiendo que se vayan a otro país si no tienen papeles, porque de verdad que la vida se les hace muy difícil y no tenés tantas facilidades. Si sos de un país que proviene de la Unión Europea, tenés la posibilidad de poder vivir en cualquiera de esos países, obviamente haciendo unos trámites y unos papeles que más adelante se los voy a explicar, así que por favor quédate ahí. Pero básicamente eso, podés venir a España, podés vivir en España teniendo pasaporte italiano, pasaporte alemán, pasaporte polaco, lo que sea. Entonces así fue, yo me vine directamente, fui a casa de mi familia, estuve ahí los primeros meses mientras trabajaba para ellos, digamos. Entonces tuve la suerte de que no tenía tantos gastos en ese momento porque solamente lo que ganaba de las horas que trabajaba básicamente iban para mí, para mi comida y para mis gastos personales. Así como digo, no es la situación normal, pero bueno, seguramente si ustedes deciden venirse a Barcelona, que sepan que hay una comunidad de argentinos gigantesca aquí en Barcelona. Toda la gente se súper ayuda, entonces siempre vas a conocer a alguien que tiene un primo, un hermano, un amigo, lo que sea, o el primo del primo, o hay también grupos en Facebook de argentinos en Barcelona, argentinos en España, argentinos en Madrid. Hay un montón y lo bueno es eso, que vos escribís, hablas y siempre te van a ayudar, o sea, siempre están para vos y eso es muy bueno. Y es eso, se ayudan a alquilar una habitación, a buscar dónde vivir, hasta buscar un trabajo, recomendarte. Es muy bueno porque siempre vas a tener a alguien de tu país que vivió la misma situación y te puede ayudar y eso es sumamente importante. Bueno, ahora les voy a contar cómo fue tema papeles, qué papeles necesité, porque no es, ay, tengo pasaporte italiano, me voy a España, ya empiezo a trabajar, tiro currículums y ya está, pin pin y listo, me llaman, tengo trabajo, qué fácil. No. Claramente nada es fácil, emigrar no es fácil. En mi caso, yo lo que tuve que hacer, una vez que ya tenía el pasaporte, ya tenía los pasajes y tenía todo para irme, lo que hice fue sacar un turno a la policía para poder solicitar lo que se le llama aquí el NIE. El NIE es básicamente como tu DNI, como tu identificación para poder vivir en España, porque claramente aquí si haces trámites o si quieres abrir una cuenta en el banco y todo esto, no te vale el número del pasaporte porque tienes que tener como tu papelito que te autoriza a ser un comunitario que vive en España. Y lo que me pedían en ese momento, yo no sé si ahora es igual, no sé si a todo el mundo le pasó lo mismo. Yo tuve que llevar, obviamente, mi pasaporte italiano, tuve que pagar una tasa, que en ese momento eran creo que 12 euros, no era mucho, fue muy fácil la verdad. Tuve que llevar como una especie de carta o como un mail, básicamente, que me lo hicieron en donde estaba trabajando en ese momento, que me lo hizo mi familiar, que básicamente era como una intención de contratación. Es como que decía que me querían contratar, pero yo era italiana y que necesitaban darme el NIE para poder darme un contrato permanente, digamos. Con eso es como que presenté la evidencia, por así decirlo, de que de verdad voy a trabajar y vengo a eso. Entonces, nada, me lo dieron ahí en el momento, me dieron es un cartoncito verde que se los dejo por aquí más o menos de cómo se ve. No tiene foto ni nada. Es como que va ligado a tu pasaporte sí o sí. O sea, no podés ir a un banco y presentar tu NIE solo, sino que tienes que llevar las dos cositas. Aquí puede que me esté equivocando
equivocando, cualquier cosa me corrigen, argentinos o personas de cualquier otro país que se haya venido a España, a Barcelona, donde sea, pero yo recuerdo en ese momento que luego de ya tener mi pasaporte, la intención de contrato y tener mi NIE en mano, ya podía empezar a trabajar, pero tenía que hacer otro tipo de trámites también, básicamente pedir el número de la seguridad social, trámite de toda la vida, sacar turno, vas a la oficina y te dan el papelito con el número, que ese número te lo van a pedir en diferentes trabajos, básicamente es eso, es tu número de seguridad social para que te contraten también. Esto puede haber cambiado, puede que sea diferente, pero los empleadores por lo general te suelen ayudar mucho, te suelen decir, hey, necesito esto, esto y esto, más si sos un recién llegado. Y nada, básicamente con todo eso ya seguramente me faltan algunas cosas, como digo. Yo recuerdo que tuve que ir a la oficina de trabajo, también como inscribirme, tuve que empadronarme, rebobino porque eso no lo dije antes, para hacer el NIE necesitas estar empadronado porque te piden la dirección en la que vas a estar viviendo. Rebobino a lo que estaba explicando antes de por qué había elegido España. En realidad, como dije, yo iba a venir solamente por 3 meses, iba a trabajar, iba a cubrir ese puesto y luego ya me iba a volver a Argentina a seguir trabajando en lo que estaba. La verdad, yo estaba en una época muy confusa, no sabía qué hacer, a dónde ir, qué es lo que quería, dónde quería vivir. O sea, estaba completamente así. O sea, que me explotaba la cabeza porque no sabía qué quería hacer. Y la verdad que no tenía nada arraigado en ese momento, no es que tenía un departamento, no es que nada, sino que en Argentina estaba viviendo con mi mamá. Pero bueno, yo igualmente es como que estaba cómoda, me gustaba la ciudad, en ese momento era verano y nada, en ese momento dije, ¿por qué no tiro unos currículums en otras empresas, en otros lados, por ahí para ver qué pasa? A ver, yo sinceramente no había hecho muchas entrevistas de trabajo en mi vida, o sea, era todo nuevo para mí. Yo en ese momento no tenía currículum de nada, o sea, no tenía mucha experiencia. Yo había trabajado en Buenos Aires, en el Hotel Faena, así un tiempito, muy poquito, como camarera básicamente, y bueno, tenía la poca experiencia de lo que estaba trabajando aquí, que estaba en un hostal, o sea, estaba de recepcionista básicamente haciendo poquitas cosas. Pues tiré currículums en cosas que tenían que ver con relaciones públicas, publicidad, básicamente más o menos de lo que había estudiado. Pero digo, bueno, a ver, vamos a tratar de ganar experiencia en lo que yo estudié. Hice entrevistas, bastantes la verdad, en algunas no tuve mucha suerte porque, bueno, como verán, tengo bastantes tatuajes y no está muy bien visto, la verdad, en algunos lugares. Al menos aquí en España he tenido algunas malas experiencias con eso. Sé que va a estar el típico que dicen no, que aquí no discriminan, que no, que esto te puede haber pasado, pero en realidad no pasa. O puede haber gente que está mucho más tatuada que yo y que jamás vivió nada. Pero bueno, a ver, yo he vivido situaciones en entrevistas, he vivido situaciones en la calle. O sea, me han pasado ese tipo de cosas que en otros países no me pasaban. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan y a lo que uno se expone al estar así y decidir tener este cuerpo así. Hasta que en un momento me llamaron de una empresa internacional bastante grande. Yo dije, wow, me ofrecieron un trabajo para un proyecto técnicamente de otra empresa muy grande, muy importante y que me gusta mucho, que bueno, claramente no la puedo decir. Dije, wow, creo que aquí empiezo a crecer. Dije, wow, es mucho para mí. En Argentina no iba a tener esta oportunidad. Entonces, básicamente fue así. Entré en ese trabajo, empecé a hacer mi training y la verdad que me fue muy bien. O sea, me gustó mucho, conocí gente que hasta ahora son mis amigos. Spoiler alert, ahí lo conocí a Xavi. Todo surgió muy rápido, esto a cuestión de 2-3 meses que yo ya estaba viviendo aquí, o sea, fue como... todo se iba dando. Se me está dando todo rápido, se me dio un buen trabajo, que me pagan bastante bien. Claro, en ese momento yo creía que se pagaba bastante bien. Pero bueno, eso ya es para otra historia que queremos hacer con Xavi, de comentarles más que nada todo esto de la economía, que esto lo vamos a aclarar en otro video porque creo que es un tema muy amplio y bueno, creo que Xavi mejor se los puede explicar ya que es una persona de aquí, porque no está el típico que dice, ay, eres argentina, no sabes de lo que estás hablando. Bueno, para ir terminando, que sepan que si tienen más preguntas respecto a esto, si quieren saber un poquito más cosas en concreto, de cosas que no les he explicado, porque claramente este video es más que nada para darles un pantallazo de todo lo que yo tuve que hacer, todas las vivencias que hice y cómo hice para quedarme. Me lo dejan en los comentarios de este video porque va a haber una segunda parte respondiendo sus preguntas. Ya vi que me hicieron varias preguntas en Instagram, les agradezco muchísimo que me hayan preguntado, que sepan que no van a quedar en el aire, todo eso ya lo tengo anotado y para el video siguiente se las voy a responder todas claramente para, bueno, por si necesitan más información básicamente. Así que si les surge algo nuevo, síganme en mi Instagram que se los dejo por aquí, síganos en el de XF que también se los dejo por aquí, que nos pueden preguntar en cualquiera de los dos, sea el mío, sea el de Xavi o sea el conjunto que tenemos del canal, o nos preguntan aquí, nos dejan en los comentarios. Bueno, básicamente para dar una conclusión, esto fue todo más o menos lo que yo tuve que hacer. Como digo, yo soy una excepción a la regla seguramente porque hay gente que viene sola, hay gente que viene en pareja, hay gente que viene con su familia y claramente
las vivencias y las experiencias que se les van dando no son lo mismo, pero bueno, yo agradezco que tuve muchísima ayuda al llegar, tuve muchísima ayuda por parte de mi familia en Argentina que me ayudó a venir y mi familia de aquí que me ayudó a quedarme. Eso lo agradezco muchísimo porque fue hacer tipo el primer pie y decir, uy, estoy con un poco de apoyo, sé que no me voy a quedar en la calle, entonces puedo ir probando cosas. Así que nada, les puedo contar un montón de cosas más, o sea, de cómo hice para alquilar mi primer departamento, cómo fue eso, que alquilé habitación, que les recomiendo, cuánto cuesta, si quieren saber también un montón de cosas acerca, como decía, de economía, de cuánto se gana, qué es lo mejor para hacer. Y bueno, no olviden de suscribirse al canal, que es completamente gratis, está en el botoncito de aquí abajo, así podemos seguir haciendo este tipo de videos y bueno, también me hacen saber si les gusta este tipo de videos así más tranquis, más story times, más así de experiencias, como que también para que nos vayan conociendo un poquito y no sea solamente, bueno, mostrar cosas de viajes. Yo creo que esto también está bueno para los que quieren saber cómo hacer para emigrar y bueno, les podré dar la conclusión en el video siguiente si de verdad vale la pena venir a España, si de verdad es el lugar de ensueño que te dicen, porque también quiero aclarar, hay un montón de videos de gente que te dice, wow, aquí es lo mejor de lo mejor, pero hay muchas cosas que también está bueno tener en cuenta. Así que si de verdad quieren saber todo eso, de que no todo es tan mágico como parece, suscríbanse, estén atentos que se vienen más videos de este estilo. Y nada, como siempre digo, o decimos en este momento que estoy solita, que no está Xavi, será hasta la próxima.